¿Cómo están, estimados? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema coyuntural, el cual es el ascenso a nivel político, económico, militar de China. Empezando por el lado de un breve contexto histórico, como es sabido, China siempre ha sido caracterizado, al menos antes de los años 80, por un aislacionismo internacional que ya rozaba en el extremismo, ¿no es cierto? Eh, Debido a todos los problemas que ha tenido China históricamente hablando, siempre ha sido difícil su incorporación en el mundo internacional. China recién se abre a fines del siglo XIX y no se abre al mundo voluntariamente, sino al contrario, se abre al mundo de una manera más bien coercionada, ¿no? Que es a través de los tratados desiguales, ¿no? A través de las consecuencias jurídicas y políticas que derivan de la guerra del opio, ¿no? De la primera y la segunda guerra del opio, cuando los ingleses obligan a los chinos a abrirse al comercio internacional, a abrir sus puertos. Anteriormente a eso, China se había mantenido más bien hermética y dada su gran capacidad territorial, se había visto en la posibilidad de tratar con ellos mismos, ¿no? Las imágenes que tenemos de China previamente a eso son más bien bastante breves, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el viaje de Marco Polo, pero anteriormente a eso, China se mantenía al margen, ¿no? El gran problema de China, aparte de ese, siempre ha sido también el tema de la unificación, ¿no? Y recordemos que es recién el primer emperador chino quien realiza la unificación de lo que conocemos hoy como China, ¿no? Pero posteriormente al primer imperio chino, que es el imperio Qing, la mayoría de las empresas chinas, si se puede llamar así, siempre han visto perfilado su camino hacia la unificación del imperio, lo que hoy conocemos como China. El proceso de incorporación de China al mundo moderno se podría decir que se termina de dar en el siglo XX, ¿no? Con la caída de la última dinastía china, de la dinastía Qing, con G al final, se tiene que ahora China ya termina de occidentalizarse, se puede llamar así. A inicios del siglo XX, China comienza a tener un proceso de formación incluso de su código civil, ¿no? A inicios del siglo XX. Si no fuera por los problemas políticos, militares y sociales que comienza a tener China en la primera mitad del siglo XX, lo más probable es que hubiera tenido un gran desarrollo jurídico y socioeconómico. Pero como nosotros sabemos, eh, en los años 20, por ejemplo, ¿no? China comienza a tener una gran cantidad de problemas en los aspectos mencionados anteriormente, y con el advenimiento de Mao Zedong por el lado comunista y por el advenimiento de los nacionalistas comandados por Chiang Kai-shek, ya se comienzan a dar, o mejor dicho, se comienzan a terminar y se comienzan a incrementar los problemas que tenía China. Con la guerra civil china, la cual termina en el año 49 y nueve y con la instauración del gobierno comunista chino, es que todos los esfuerzos de incorporación al mundo internacional que se venían haciendo antes, ya sean forzados o no, se terminan no de concretizar, sino que más bien al contrario, se comienzan a tirar por la borda, ¿no? El gobierno comunista chino, siempre asustado de las grandes potencias, eh, del capital extranjero, etcétera, solamente tiene aliados estratégicos. Se me ocurre Vietnam, se me ocurre la Unión Soviética, aunque la Unión Soviética no estuvo exenta de las discrepancias ideológicas que caracterizaban a la China de aquel entonces, en la primera mitad del siglo XX. Así que no sería con el gobierno comunista chino, sino con la caída del gobierno comunista chino que recién comenzamos a ver un proceso de incorporación de China al mundo occidentalizado, si se quiere, ¿no?
lo cual, le repito, no se produce con Mao, sino más bien con su muerte y con la subida al poder de Deng Xiaoping, ¿no? Sería con él recién que se comience a dar la incorporación de China al mundo moderno. Ya habían habido esfuerzos, ojo también, ¿no? En los años 70, recordemos la visita de Nixon a China. Nixon es el primer presidente estadounidense en visitar a la República Popular China, ¿no? Y la tradición de seguir con esas visitas, se me viene a la memoria Bush y ahora Trump, inicia con Nixon en los años 70, ¿no? A través de la diplomacia que lo caracterizaba a él y las relaciones geopolíticas que caracterizaban a ese presidente, ¿no? Dado el contexto histórico en el cual, como repito una vez más, la incorporación a China al mundo moderno, entre comillas, occidentalizado, capitalista, recién se realiza con la venida de Deng Xiaoping, se termina de dar y se incrementa con Xi Jinping, ¿no es cierto? Xi Jinping, que también forma parte del único partido posible que puede existir en China, que es el comunista, no es un comunista refractario, no es alguien que añore las viejas glorias de China, en la cual no se comunica con nadie, sino que más bien al contrario, siempre trata de tener no aliados, pero por lo menos de tener una visión más diplomática de lo que son las relaciones internacionales. Es por eso que se junta con más facilidad con Trump, se junta con más facilidad con Putin, etcétera. Si bien tiene entre ceja y ceja a Taiwán, eso no significa que no tenga unas buenas relaciones internacionales con los países, se me ocurre, del sudeste asiático, ¿no? A quien siempre ha tenido como aliados estratégicos, entre comillas. Pues bien, como digo, la incorporación a China se termina de dar en los años 80, 90, y con la incorporación viene también la bonanza económica de China, ¿no? Con la apertura de los mercados, ¿no? Con la externalización de las empresas chinas, por ejemplo, con su tecnología, ya se comienza a dar una serie de bonanza económica, lo cual se refleja no solo en la tecnología, que es lo que mencioné hace poco, sino también en temas, por ejemplo, de gasto militar. No sé si tú, Francis, quieras comentar algo al respecto. Claro, es justo. China, como bien es escrito históricamente, ya se ha basado en el comercio, ¿no? Ya nos has escrito todo lo que ha conllevado, pero actualmente, como podemos ver, eh, no solamente se está guiando por el comercio, sino también hay un trasfondo geopolítico, hay intereses, ¿no? Em, un claro ejemplo es el que una parlamentaria, por ejemplo, hace el anterior mes por abril, comentó, por ejemplo, sobre el puerto de Chancay, mencionando de que no solamente de que necesitaban, parafraseando, intervenir, no solamente económicamente, sino al parecer dando a entender de que habría una segunda intención de que China quiera reforzar en este puerto su capacidad militar. Recordemos que no solamente China tiene su tecnología con las marcas Huawei, no es solamente tecnología, sus avances, ¿no? Sino también militar. Tenemos a sus buques, ¿no? Que son también eh, muy importantes. Todas estas eh, eh, fuerza militar, ¿no? Recordemos que es la segunda fuerza militar antes que Estados Unidos en el mundo. Ahora, no, no solo quiero mencionar aquello, sino también señalar de que es bien sabido que mm, China puede actuar con intereses, si bien pueden ser justificados económicos, como el puerto de Chancay y todas las contracciones que se hubo, pero sí, sí se siente esa presión o tal vez eh, de intervenir políticamente aquí también. Otro ejemplo, de hecho, que está pasando desapercibido también señalar, ejemplo, Edelnor, que después se convirtió en él y que ahora es Plus, fue comprado por chinos.
y se cambió, hubo un rebranding, de hecho, de toda esta compañía Plus. De hecho, hay directivos también que son chinos. Al parecer se está introduciendo esta, em, bueno, no directamente, pero sí esta influencia, ¿no? Más allá de lo gastronómico que puede hacer. Pero no sé qué más quisieras que apoye con Gonzalo. Sí, ¿Qué creo que has opinas? hecho bien en acentuar el rol económico que siempre ha caracterizado a China, al menos últimamente, ¿no? Eh, Creo que la presencia de China es tan conocida, al menos a nivel de América Latina, que incluso ya aborda en lo ridículo, ¿no? China se presta para lo bueno y para lo malo, ¿no? Los escándalos de Geri se basan precisamente en reuniones con empresarios chinos, ¿no? Lo que pasa es que Mm, los empresarios chinos en el centro de Lima están ocupando lugares que no deberían ocupar. ¿Por qué? Porque esos sitios son patrimonio, perdón, cultural de la nación y los fines que deben tener esos bienes no necesariamente son los fines que les estaban dando los empresarios chinos, ¿no? Y tanta es la influencia a un nivel económico de los empresarios chinos que Geri tuvo que salir prácticamente asustado de palacio y encapuchado y con una gorra para que no se den cuenta que era él, ¿no? Porque como digo, la influencia económica de China no solamente es para lo bueno, también es para lo malo. Yo creo que ese es un ejemplo de eso. Un ejemplo de lo bueno se me ocurre el puerto de Chancay, ¿no? Eh, Eso es puramente mm, ingeniería china, ¿no? China es el que hace el proyecto, ¿no? Y recordemos que es un puerto, entre comillas, privado, ¿no? O sea que China tiene capitales incluso lo suficientemente grandes como para hacer un puerto, ¿no? Un puerto. El problema es que el problema es que se dice pronto, ¿no? Pero una construcción portuaria no es poca cosa. El Perú se ha caracterizado más bien por los puertos y este va a seguir ese camino. Ya tenemos Paita, Callao, etcétera. Y ahora con Chancay el comercio internacional a través del Pacífico se va a seguir incrementando, ¿no crees? claro, claro, y no solamente de China, sino de hecho ha habido también comentarios por parte del gobierno de Chile con respecto a esos, ¿no? Recordemos también que están los aranceles, que se supone que los puertos también antes, bien por estos mares que colindan con Perú, se los llevaba en la mayoría a Estados Unidos, ¿no? Pero con este puerto que es aquí en Perú, Chancay, es estratégico, ¿no? Y, y como mencioné, ¿no? Siento que esto es muy geopolítico y se disfraza de solamente en este crecimiento económico o este interés económico que puede tener China, ¿no? Que es justo el tema que estamos hablando. Yo creo que hacen bien las personas en preocuparse de que tal vez pueda haber influencia de los chinos aquí en Perú. Recordemos que Perú tiene su propia soberanía, tenemos un propio Estado constitucional eh, aquí y bueno, no quiero llevar esta situación a un extremo, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Por el momento. Sí, yo también coincido con que China parece que disfrazaría sus empresas económicas o financieras de geopolítica, ¿no? En verdad eso es cierto, como mencioné, la influencia económica siempre ha tenido un trasfondo político, ¿no? Siempre ha sido como que la segunda parte de la Guerra Fría, ¿no? Entre los Estados Mm, Unidos y ahora China, ¿no? A ver quién es que tiene más influencia en, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿no? ¿Quién tiene más influencia, por ejemplo, no solo en Perú, que siempre se ha visto influenciado por China, por más extraño que suene ajá, eso, sino también, por ejemplo, en Argentina, ¿no? O se me ocurre, por ejemplo, hace unos años en Chile, ¿no? Ahora en Brasil, etcétera. Siempre se ha disfrazado a China porque los chinos no son tontos de económico, en verdad siempre ha sido algo geopolítico, ¿no? Y el puerto es una muestra de ello, ¿no? Un puerto de esa envergadura no es por amor al arte, naturalmente, está bien, es por dinero, pero
también es por sentar un precedente de China que diga, mira, esa es la influencia que yo tengo acá en Perú. Perú es uno de los gigantes del Pacífico, ¿no? A ver quién se osa ahora meterse con Perú a un nivel económico, ¿no? Porque entre comillas está respaldado por China, más allá de que Perú siempre ha tratado de jugar para ambos lados, ¿no? También para los Estados Unidos. Así que China, a través de su diplomacia, a través de la geopolítica y las actividades económicas y financieras, siempre se ha visto en el ojo de la tormenta. Y China no es un país que tenga, entre comillas, tanta disidencia. Es por eso que China es tan fuerte. Los disidentes en China no existen porque en China te vigilan las redes sociales, ¿no? En China, los jueces, su actividad jurisdiccional también está vigilada, ¿no? En China por ejemplo, ¿no? Eh, Se promueve la labor de la inteligencia artificial en sede jurisdiccional precisamente para eh, maniatar un poco la discrecionalidad, ¿no? Dicho en otras palabras, para controlar a los jueces, ¿no? China siempre ha tenido como una postura medio refractaria con respecto al derecho. Recordemos que Mao cerró todas las facultades de derecho del país, ¿no? Así que, como digo, China no tiene tantos problemas de disidencia como sí pasa en Estados Unidos. Es por eso que la imagen de China siempre ha sido conectada al autoritarismo. Tanto es así que, por ejemplo, hace poco leí una noticia que en China se está promoviendo una ley para que solo sean ciudadanos chinos aquellos que tengan etnia china, ¿no? Totalmente diferente a Europa, donde tú cruzas la frontera y ya eres español, ¿no? O ya eres italiano, ya eres francés. Así que China siempre se ha mantenido no solo unida por el contexto histórico que mencioné al inicio de la subdivisión, sino que también se ha mantenido ahorita fuerte a través de su política autoritaria, ¿no? Como digo, en China solo hay un partido político, solo votan los de ese partido político, solo participan los de un partido político y naturalmente no hay disidencias en ese partido político porque todas se ven maniatadas y se ven muertas en vida ante la imagen de Xi Jinping. Xi Jinping no puede permitir que existan disidencias dentro de su propio partido, ¿no? Y es por eso que la diplomacia que él promueve, las actividades que él promueve, el gasto militar que él promueve, no tiene voces contrarias, sino más bien al revés, tiene voces aduladoras, ¿no? Así que esa es también una de las características más esenciales y más claves de la actividad china hoy en día, ¿no, Francis? Claro, exacto. Recordemos que China siempre ha mantenido estos valores tradicionales, ¿no? Especialmente con todo este contexto sociopolítico también que ha caracterizado China, ¿no? Em, también hay que añadir, que es muy importante, considero, que no sé si se iba a tocar o solamente se mencionó, que son las exportaciones que se realiza aquí en Latinoamérica, ¿no? De hecho, la mayoría de estas exportaciones que hace que sea tan relevante más que Estados Unidos es por estos precios baratos que maneja y que se exportan aquí, especialmente a Latinoamérica, donde recordemos que Latinoamérica en la mayoría somos países no subdesarrollados, ¿no? Como lo podrían ser Europa. Em, y cómo se maneja esto, ya no se maneja simplemente con exportaciones que se puedan hacer como en Gamarra, ¿no? A pesar de que sean productos peruanos, y también hay también productos chinos, ¿no? Em, Basta con ver cualquier producto, de hecho, que, que tengamos en nuestra casa o en la mano, y va a ser chino. Todos los materiales pueden ser chinos, pueden ser o elaborados en Taiwán o tal vez fabricados en otra parte por el continente asiático, ¿no? Ahora, eh, ¿cuál es un ejemplo muy claro de esto? Eh, ya se ha hablado un montón, de hecho creo que nos han inundado de este contenido sobre Temu, ¿no? Eh, Temu siento que ha sido esta app que, si bien no está políticamente afectando, ¿no? Es mediante que en la economía
con esta aplicación, con estas exportaciones que se hacen, genera un montón de ganancias y demuestra, ¿no? Cómo es que sobrepasa a Estados Unidos en cuanto a ese rubro. Y, y eso, ¿no? No sé qué más quieras comentar. Sí, yo creo que para ya ir terminando, eh, en conclusión, ¿no es cierto? Entonces siempre vamos a llegar prácticamente a la misma idea, ¿no? Y la misma conclusión, que es que China ya no es naturalmente lo que era antes, ya no es un país aislado, más bien al contrario, ¿no? Hace poco cuando estabas hablando se me vino a la mente el caso de cuando el Congreso de los Estados Unidos citó al CEO de TikTok, ¿no? Ujú, Porque por el miedo que tenían los estadounidenses, sobre todo sus políticos, de si era cierto o no que TikTok recopilaba información de los ciudadanos estadounidenses y se la ujú, vendía a China, ¿no? Porque recordemos que TikTok es una empresa china, ¿no? O sea que incluso a través de las redes sociales chinas, hasta ahora Temu que mencionaste, que también se me vino a la mente, China ejerce una influencia en el mundo, ¿no? Y esto va a seguir naturalmente, ¿no? Mientras los Estados Unidos no se puedan poner a la misma altura que China, China va a seguir repuntando, ¿no? China, como repito una vez más, no tiene disidencias, ¿no? En China prácticamente son autócratas, ¿no? Y viven por la imagen de Xi Jinping. Así que yo creo que en el resumen podemos dar esa idea, a no ser que quieras comentar algo más y aquí lo cerramos. sí, para ir cerrando, sí, concuerdo contigo, ¿no? Siempre se va a mantener esa idea. Siento que China avanza, Estados Unidos lo sabe, creo que muchos lo saben, pero China siempre ha pasado desapercibido, ¿no? Eh, Como mencioné anteriormente, ¿no? Con esta noticia de que Plus había sido, bueno, en él había sido comprado por una empresa china y que habían cambiado todo este rebranding a Plus, la verdad me sorprendió. De hecho, da a entender, ¿no? Cómo la sociedad china influencia mucho en el mundo, en cualquier aspecto, ¿no? Ya sean redes sociales, compras como Temu, o en este caso que el Perú ya sufrió ese cambio hace poco, el año pasado, con la compra de Enel, ¿no? Y ahora Plus. Sí, es cierto, ¿no? Bueno, yo creo que eso sería todo por nuestra parte. Agradezco a quienes se han dado el tiempo de escuchar esa posición sobre China y nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.